Esta tarde el Senado aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y se transforma así en el primer integrante del máximo tribunal destituido por el Congreso en casi 3 décadas. Los senadores respaldaron los 2 capítulos contenidos en el libelo que lo acusaba de notable abandono de deberes. Muñoz queda así inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años. Aprobada esta primera acusación. Fue el fin de una maratónica sesión que se prolongó por más de 8 horas en el Senado y que selló el fin de la trayectoria del reconocido ministro Sergio Muñoz como miembro de la Corte Suprema. No tengo nada que declarar hoy día, muchas gracias. No tengo nada que declarar, gracias. Más temprano nada que declarar a los medios, pero sí mucho que dialogar con los senadores. Así se mostraba la defensa del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en el día decisivo para la acusación constitucional presentada en su contra, una que comenzó con votos a favor, a la postre claves para inclinar el resultado final. No hay excusa para el abandono de deberes de imparcialidad y de probidad exigible de forma permanente a un juez y en especial a un ministro de Corte Suprema. No tiene el peso ni la precisión jurídica en la justificación y sustento sobre las causales esgrimidas en su contra o las evidentes faltas o delitos cometidos por sus familiares con los que se han pretendido ligar a don Sergio Muñoz. Precisamente la acusación contra el ministro Sergio Muñoz contaba de 2 capítulos que apuntaron a un notable abandono de deberes por hechos en los que se vincula a su hija Graciel, por anticiparle un fallo con efectos patrimoniales y por omitir denuncia cuando en su condición de magistrada del 12º Juzgado de Garantía de Santiago ejerció labores desde el extranjero. Fue la primera de estas imputaciones la que convenció a la mayoría de los senadores, incluso algunos cuyo voto estuvo en duda ante la posibilidad de inhabilitarse. Pudo haber un interés por beneficiar justamente patrimonialmente a su hija. Y por tanto yo voy a votar favorablemente el primer capítulo. Por tanto no estamos ni juzgando ni la trayectoria del magistrado Sergio Muñoz, ni sus fallos. Dentro del propio Senado hay senadores, colegas que son familiares de jueces de la República que, si debemos elevar los estándares, debiesen inhabilitarse en esta votación y votaron. Se ha levantado esta acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, con el único afán de cobrar venganza por los notables fallos a los que éste ha concurrido y su labor incansable como juez en amparo de los derechos humanos. 1 a 1 y en voz alta los senadores anunciaban su voto en medio de un creciente ambiente de tensión entre el oficialismo y la oposición, algunos apuntando a intereses políticos, otros defendiendo especialmente los fundamentos del capítulo que lo acusaba de entregar anticipadamente un fallo con eventuales beneficios patrimoniales para su hija, capítulo que acumuló mayor cantidad de respaldos en la sala. Hubo información privilegiada que salió del mismo seno de la Corte y de la tercera sala. Ni siquiera existe un mail de reproche, un WhatsApp de reproche de Graciel Muñoz o del ministro Muñoz. Menos existe alguna acción judicial que se haga cargo de una acusación tan grave como la que le estaban haciendo mediante una declaración jurada en notaría. En la Corte de Apelaciones pidió el desafuero del dictador Pinochet en el marco de la investigación por las cuentas secretas en el Banco Rix, la corrupción del dictador Pinochet. Probablemente hay nostálgicos del pinochetismo que celebran que hoy día se esté destituyendo al ministro Muñoz. Argumentos que dieron paso a la votación decisiva, ratificándose la aprobación de uno de los 2 capítulos de la acusación constitucional y la destitución del ministro Sergio Muñoz. Resultado de la votación, por la afirmativa, aprobando el primer capítulo acusatorio de la acusación constitucional, que ya se ha referido, 27 votos a favor, 21 votos en contra. Aprobada esta primera acusación. Una resolución que, junto con destituirlo de su rol como ministro de la Corte Suprema, lo inhabilita para ejercer cargos públicos por un plazo de 5 años. Duro golpe para Sergio Muñoz, quien fuera propuesto como integrante del máximo tribunal en 2005 por el expresidente Ricardo Lagos, cargo que asumió cuando tenía 46 años, convirtiéndose en el más joven del Pleno. 8 años después llegó a la presidencia del máximo tribunal. Hombre de duro carácter, tal como lo expresó en más de una oportunidad ante el asedio de los medios cuando fue nombrado ministro en visita para investigar el asesinato de Tucapel Jiménez en marzo de 1999. Y le estoy pidiendo, por favor, que dejen salir a las personas acá y que no les tomen fotografías ni les tomen nada.
De ahí vino una destacada trayectoria en la Corte de Apelaciones de Santiago, desde donde encabezó otras causas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet, en medio de un contexto en el que los tribunales de justicia todavía se veían limitados por la presión del poder militar. La ya mencionada, el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, fue quizás la más emblemática, luego que lograra identificar y encarcelar a sus responsables. Todas las personas que puedan tener participación en alguna calidad de autores, cómplices o encubridores van a ser sometidas a proceso. Actualmente, además, era presidente de la tercera sala constitucional, la misma que obligó a las ISAPRES a devolver cobros en exceso a sus afiliados, lo que sigue generando consecuencias en el sistema privado de salud. Claramente acá lo que se hizo fue utilizar la situación de crisis del Poder Judicial dada por el caso de Hermosilla y otros acontecimientos más que hemos conocido para atacar a un juez que no hay ninguna prueba que haya incurrido en una vulneración grave o que haya tenido una situación de corrupción. Lo que ha hecho la izquierda hoy día es simplemente criticar la forma por una parte y tratar de hacer esto respecto a sus fallos y no respecto al fondo, que es el interés patrimonial de su hija y los actos de su hija que fueron amparados por su padre, en este caso el juez Muñoz, y la filtración de información para efectos de interés patrimonial de la familia. De esta manera, Sergio Muñoz se convierte en el segundo ministro de la Corte Suprema destituido de su cargo en menos de una semana, considerando la reciente remoción de Ángela Vivanco por parte del Pleno del máximo tribunal. Esta vez fue el Congreso Nacional que, en votación primero en la Cámara y luego en el Senado, zanjó la salida del ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema. Y hace solo algunos minutos el Senado acaba de aprobar la acusación constitucional en contra de la destituida ministra Ángela Vivanco. Vamos con Roberto Carrasco, quien nos informa desde el Congreso. Roberto, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se acaba de confirmar entonces que se aprueba la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema. Se aprobaron los dos capítulos a favor, 47 votos, no hubo votos en contra y una abstención, mientras que el segundo capítulo se aprobó por unanimidad con 47 votos a favor. Viene Juan Carlos Manrique, en este momento es abogado defensor de Ángela Vivanco. Nos vamos a acercar para poder conversar con él. Que en el Senado hemos encontrado, independientemente del resultado, la posibilidad de poder expresar con completa laxitud y extensión todos nuestros argumentos, independientemente de que la mayoría de aquellos no hayan sido acogidos, que no es lo mismo que nuestro colega Osorio reclamó en otra jurisdicción. Lo segundo que debo destacar es que incluso algunos honorables senadores y senadoras hicieron una serie de reparos procedimentales, pero también dejaron establecido que en este caso, en particular en uno, para poder abstenerse en la etapa de defensa administrativa ante la excelentísima Corte, logran constatar que la señora Vivanco no contó con igual tratamiento, ni con iguales facultades ni derechos, y por tanto también sus capacidades de defensa se vieron mermadas. Desde ese punto de vista, nosotros al menos, y reitero, aparte del resultado, nos retiramos satisfechos por haber hecho lo mejor que pudimos, lo que estuvo a nuestro alcance, y agotar entonces en la jurisdicción nacional todos los recursos que la ley nos permite. ¿Hay otras medidas que puedan tomar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer término, necesitamos conocer el fallo de la excelentísima Corte. Hasta esta hora yo no lo he recibido. En segundo término, allí podríamos ejercer un recurso de reposición u otros recursos, atendido que ya el Parlamento se ha pronunciado. Y ustedes lo han visto con esta extensión, y evidentemente una vez agotado esa vía, probablemente vamos a agotar las vías internacionales, de la misma manera como incluso lo adelantó y lo dio a entender la propia postura del otro excelentísimo señor ministro, que hoy día fue objeto de igual decisión de este Parlamento. Sobre esa decisión que tomó aquí el Senado también en relación al ministro Muñoz, ¿cuál es su opinión? Mire, el ministro Muñoz ha gozado de una defensa técnica de primera línea. No me cabe a mí pronunciarme al respecto. El honorable Senado ya ha manifestado su opinión mayoritaria. Creo que en el fondo la expresión del poder parlamentario... Hasta ahí tenemos las declaraciones del abogado defensor de Ángela Vivanco, Juan Carlos Manrique, respecto a entonces esta acusación constitucional que, recordemos, va a inhabilitar por 5 años a Ángela Vivanco de poder tener algún cargo público. Exactamente, muchas gracias, Roberto. Había sido ya destituida de su cargo por la propia Corte Suprema, que había abierto un cuaderno de remoción, pero ha sido ahora aprobada además la acusación constitucional en contra de la exministra Ángela Vivanco. Con esto,
Entonces, la ex magistrada de la Corte Suprema queda inhabilitada por 5 años para ejercer cualquier cargo público, una decisión que se había tomado horas antes también respecto al juez Sergio Muñoz. Ambos magistrados entonces han quedado destituidos de la Corte Suprema, inhabilitados para ejercer cargos públicos por la aprobación de las respectivas acusaciones constitucionales en su contra por parte del Senado en la jornada de hoy.